Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una sesión del estudio del Evangelio de Lucas. En realidad vamos a proseguir este estudio que habíamos empezado la anterior semana. Estamos viendo el Evangelio de Lucas y habíamos dicho que podemos dividir el Evangelio de Lucas en tres secciones. Una es que vino al mundo, la segunda es que quiere entrar en el hombre y la tercera es que quiere salvarnos. Habíamos estado viendo que este Evangelio nos muestra claramente el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios quiere que seamos, es decir, el propósito de la creación, que el hombre ha perdido y ya no lo conoce. Por eso es que decíamos, los intelectuales, entre comillas, científicos, están tratando de entender al universo, a la creación de Dios. Pero en ese ámbito tienen algunos éxitos. Ya pueden mandar hombres a la Luna, a Marte creo que próximamente. Está creando robots. Pero lo que no ha podido hacer en todo el tiempo, pese a sus esfuerzos, es responderse y conocerse a sí mismos. Decíamos que desde los primeros filósofos las preguntas que venían eran: ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Por qué estamos viviendo? ¿Por qué tenemos vida? ¿Cuál es el propósito? Si al final el cuerpo va a morir, ¿qué habrá después? Y el hombre hasta ahora no pudo responder aquello. Y es lo que nos quiere mostrar Lucas en su Evangelio. Él quiere dar esa respuesta. Y todo responde a un plan elaborado por Dios para restablecer la relación con Dios. El hombre en el tiempo perdió su relación con Dios y llegaron momentos que hasta Dios se arrepintió de haberlo creado al hombre, porque todo lo que pensaba continuamente era hacer el mal. Porque habíamos heredado una naturaleza pecaminosa. Y Dios empezó a mostrar su gran amor a través de proporcionarnos medios por los cuales podíamos restablecer la relación con Dios. En algún momento a su pueblo le dijo: quiero vivir en medio de ustedes. Quiero tener un contacto más íntimo con ustedes. Por lo tanto, construyan un templo. Construyan un templo donde yo he de habitar y desde donde yo me he de manifestar a ustedes. Y Él dio las instrucciones precisas para hacer el templo. Y a través de esas instrucciones, el Señor nos estaba mostrando cosas celestiales. No quiere decir cosas que no son reales ante nuestros ojos incluso, que son invisibles para todos nosotros, sino que se estaba refiriendo a cosas que Dios, por eso llamamos celestial, que Dios diseñó para poder conseguir los propósitos de un plan trazado por Él. Entonces dio las instrucciones precisas para que se construya un tabernáculo en el cual Él viviría. Y ahí decíamos, ese tabernáculo es la imagen asombrosa del hombre mismo. Es decir, que en algún momento el Señor dijo: quiero habitar en ese tabernáculo, y luego dijo: quiero habitar en el hombre.
dentro del hombre. Y Dios no es de los que cambia de planes a cada momento. Dios ha trazado un plan y lo va a cumplir. Y habíamos quedado en el anterior domingo en que el tabernáculo era una imagen asombrosa del hombre mismo. Veamos ahora en qué consiste esto. El tabernáculo fue construido en 3 secciones. Había 3 secciones en el tabernáculo. Estaba el atrio, al que podía acceder cualquier persona, incluso los gentiles. Esto estaba al alcance de todos. Luego había un edificio en el centro que estaba dividido, el edificio, en 2 secciones. El lugar sagrado y el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo se hacían los ritos, si quieren llamarle, o cuáles habían sido las instrucciones del Señor para que en el tabernáculo el hombre pueda restablecer su relación con el hombre? Los sacrificios que Dios pedía, derramamiento de sangre y todo esto, las personas los realizaban en el atrio, es decir, el lugar donde todos pueden llegar. Y luego el sacerdote cogía la sangre que habían dedicado las personas y la llevaba al lugar sagrado. Entraba en el edificio, en el lugar sagrado, y ahí rociaba el altar que había en ese lugar. Entonces hasta ahí veíamos cuál era la acción del atrio, donde todos iban y daban sus ofrendas, y el lugar sagrado, donde tomaba la sangre el sacerdote y lo llevaba a este lugar sagrado para derramar esa sangre en un altar. Y eso lo hacía cada vez. Pero una sola vez al año, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, podía entrar detrás del velo al lugar santísimo, una vez al año. Este hombre debería ser purificado por Dios mismo antes de entrar, porque en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la relación con el hombre? Y en este caso vamos a hablar que ese templo está a similitud del hombre caído, del hombre que está viviendo sin Dios. Aunque el tabernáculo era el lugar donde Dios quería habitar y quiere habitar. Como eso lo estamos trasladando al hombre, pues Dios quiere habitar en el hombre. Pero ¿qué sucede? ¿Y cuáles son las relaciones? Nosotros como personas tenemos un atrio, y este atrio es el cuerpo. El cuerpo se pone en contacto con toda la creación, con toda la vida material que nos rodea. Eso quiere decir, todos tienen acceso al cuerpo. Todos tienen acceso al cuerpo. Lo bueno y lo malo. En el atrio del tabernáculo podían llegar los elegidos, el pueblo elegido, pero también los gentiles. Y al cuerpo tienen acceso Dios mismo y el enemigo, la creación de Dios y el enemigo. También tenemos un lugar sagrado, y el lugar sagrado es el alma. Dios nos las dio, donde están las funciones de la mente, la conciencia, la memoria, los pensamientos y otras cosas misteriosas, los sentimientos, las sensaciones. Y esto es fácil
darse cuenta de que es real. Cuando nosotros tenemos pensamientos para hacer alguna cosa, y uno le pregunta a un médico, ¿y en qué lugar del cuerpo humano se ubican esos pensamientos? En el cerebro. No, el cerebro procesa. ¿Y dónde está? ¿Lo podemos tocar? ¿Los podemos ver? No, pero sabemos que es evidente. Cuando uno dice, yo amo a tal persona, ¿y dónde está tu amor? ¿Lo podemos tocar? No, pero sabemos que está. Entonces, el alma en el hombre representa el atrio, que es donde se llevaban los sacrificios a un altar. Y el otro lugar, componente del tabernáculo, es decir, el lugar santísimo, es el lugar que estaba detrás de un velo. Para el hombre caído es un lugar impenetrable. El hombre caído no puede entrar en ese lugar. Y si el hombre caído no puede entrar en ese lugar, ¿qué significa? No puede tener relación con Dios. Y no puede recibir las instrucciones de Dios, porque Dios dijo, quiero el lugar santísimo, ahí voy a estar mi presencia, y desde ahí voy a hablar con ustedes. Bueno, un hombre caído no tiene relación con Dios. Y aunque en él mismo hay un lugar santísimo, ese lugar está inaccesible al hombre. Todos sabemos que hay algo más en nosotros, algo más profundo, que está sustentando los aspectos de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, en realidad los aspectos del alma en nuestra vida. Todos lo sabemos. Y allí, en ese lugar que sabemos que hay, pero no sabemos cómo acceder, en ese es el lugar donde Dios pretende habitar. Y según el plan de Dios, ese es el centro de la vida humana. Ese es el centro desde donde Dios se va a comunicar con el hombre. Como en el templo, o en el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar desde donde Dios iba a hablar con su pueblo, en el hombre hay un lugar donde Dios quiere estar para hablar con el hombre, para que el hombre sea como debería ser, para que el hombre sea conforme Dios quiere que sea. Y debido a que en gran medida en el hombre caído, en el hombre que no conoce a Dios, esta parte está anulada. Porque el hombre por sí mismo no puede entrar a ese lugar. Porque el único que podía entrar a ese lugar era una persona que estaba purificada por Dios mismo. Nadie con pecado y sin ser purificado podría entrar. La persona que sin ser purificada entraba moría. Y en la Biblia hay relatos de personas que murieron por haber entrado a ese lugar santísimo. Entonces, como en el hombre ese lugar no está, si quieren, entre comillas, funcionando, ¿no? Los hombres, lejos de Dios, se comportan como animales inteligentes, solo como eso. En el Evangelio de Lucas nos muestra la pista de aquel que penetra en ese lugar secreto. Es decir, estamos diciendo que Jesucristo, al venir a la tierra, tuvo que hacerse hombre. ¿Para qué? Para contactarse con el hombre. Porque el cuerpo del hombre, todos tenían acceso. Entonces Jesucristo se hizo hombre para contactarse con ese hombre al que quiere salvar.
¿Con qué objeto? ¿Cuál es el propósito para hacer eso de Dios? Porque habíamos dicho antes que Dios quiere penetrar en el hombre. ¿Para qué? Para cambiarle su manera de pensar, para afectar su alma. De tal manera que el hombre pueda hacer las cosas que Dios había planificado que haga. El hombre se ha preguntado muchas veces, y nosotros también nos hemos preguntado, ¿por qué sigo haciendo aquello que no quiero hacer? Si yo sé que esto es malo, debería naturalmente, en mi razonamiento, dejar de hacerlo, porque sé que eso es malo. Pero no lo puedo hacer. Y el hombre se pregunta y dice, ¿por qué hago todas estas cosas que yo sé que me llevan a mal? El saber aquello es lo que el hombre está buscando desesperadamente. Saber para qué existe. ¿Por qué hace lo que hace? Y el hombre no puede encontrar respuestas a esto porque ha perdido la llave que nos permite entrar a ese lugar secreto, donde está la revelación de Dios y las respuestas a todas nuestras interrogantes dadas por Dios mismo. Y eso va a durar solamente hasta cuando el Hijo del Hombre, el que vino para rescatarnos, nos ponga esa llave que hemos perdido en mano propia. Y ese momento descubriremos todo aquello que era una incógnita antes de conocer al Señor. Esa es la buena noticia que nos da Lucas en el Evangelio de Lucas. Bueno, como hemos visto en los 3 primeros capítulos y parte del 4º capítulo, muestra cómo Jesús llegó a este mundo, cómo es que vino. Porque para hacer lo que Dios planificó que haga, no podía ser de la manera normal que nosotros sabemos que la gente viene al mundo. Un matrimonio, los matrimonios tienen hijos y así hemos venido al mundo. Jesús o el Salvador no podía venir de esa manera. Entonces, cuando en el Evangelio de Lucas se está explicando cómo es que Jesús vino, en realidad está dejando constancia 3 cosas acerca de él. La primera es su nacimiento virginal. ¿Por qué tuvo que nacer de una virgen? Y eso nos lleva a decir, Jesús nació sin pecado. ¿Por qué? Porque no hubo intervención de hombre. Eso empieza a relatar Lucas y a continuación lo enlaza con la genealogía humana de Jesucristo. Y aquí hay una diferencia entre la genealogía que hace Mateo y la que hace Lucas. Mateo sigue esa genealogía hasta el rey David, y ahí se queda. Porque la palabra dice, del rey David va a venir el Salvador. En cambio Lucas retrocede más atrás y presenta la genealogía hasta llegar a Adán, al que le llama el Hijo de Dios. ¿Por qué esto lo hace de esta manera Lucas? Lo que él está haciendo es unir en la genealogía al primer Adán con el segundo Adán. Noten que ambos, el primer Adán como el segundo Adán, ambos son creados por Dios. Adán fue hecho con sus manos del barro, de la tierra, y Dios sopló sobre él. Jesucristo
fue hecho también de una forma diferente. Solo se tomó una mujer y Dios engendró a Jesús en una mujer. No hubo intervención de hombre. Ambos, entonces, fueron creados, hechos por Dios. Y vean por qué los une. Porque el primero es el que introdujo el pecado al mundo. Y el segundo Adán es el que saca el pecado del mundo. Y en esto, este es el principio para resolver esas interrogantes que el hombre se está haciendo. El segundo detalle que ofrece Lucas es la presencia del Señor Jesús a sus 12 años en el templo y discutiendo con los doctores o con las eminencias teológicas de ese tiempo. Si recuerdan ustedes la historia que se narra, es cuando había un censo, pues José y María con Jesús fueron al lugar a ser censados y al volver se descuidaron, ellos volvieron solos y Jesús se quedó. Cuando lo buscaron, volvieron y al entrar al templo lo encuentran discutiendo, hablando con los doctores de esa época. Y relata cómo dejó a los doctores de la ley atónitos por su habilidad de responder las preguntas y su agudeza mental. Un niño de 12 años asombrando a personas que habían dedicado la vida entera para conocer la ley. Y lo que nos está mostrando Lucas a través de esto es que de la misma manera que cuando vino Jesús su cuerpo era perfecto y sin pecado, porque nació de una virgen con intervención de Dios, también está revelando que tenía una mente perfecta. Que Dios lo había hecho con una mente perfecta, que su mente era perfecta, es decir, que él tenía un contacto permanente con Dios. Y lo tercero, el tercer aspecto que muestra en estos primeros capítulos Lucas, nos cuenta la historia de la tentación en el desierto, donde el Señor se revela como perfecto en lo más íntimo de su espíritu. Y ahí está la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Ambos creados perfectos. Adán en la creación, Adán y Eva, eran perfectos de tal manera que vivían con Dios. Y nada que no sea perfecto puede estar cerca de Dios. Jesucristo también lo fue, perfecto. Nació sin pecado de una virgen y su mente estaba en relación directa con Dios. Pero Jesús, a diferencia de Adán, era obediente a Dios. Y esto es lo que el hombre no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo ser obediente a Dios. Eso respecto, la primera parte, a lo que es el cuerpo o el atrio de ese templo. Luego, lo vemos pasar al lugar sagrado. Más allá del atrio, es decir, al centro del ser mismo del hombre, al centro de su vida. Jesús con su nacimiento se pone en contacto con el hombre y ahora lo que quiere hacer es ingresar en el interior del hombre. Y Lucas esto nos relata desde los capítulos 4 al 19. Y esta es la primera parte del ministerio de Jesús entre los hombres. Él había venido, ya podía contactarse con el hombre, pero no era suficiente. Él tenía que entrar en el interior del hombre. ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, en esta sección empieza
con el asombroso relato de la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret, donde le fue entregado el libro de Isaías para que él lo lea. Y él comenzó a leerlo. En Lucas 4, 16 al 21 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En este versículo, Jesús y el apóstol Lucas están mostrando a qué vino a este mundo. A partir de ese momento, entonces, comenzó a proclamar la palabra para introducirse en la mente del hombre y anunciar cómo los liberaría. En Lucas 9, 20 al 22 dice: él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor había dicho a qué había venido. Él proclamaba la palabra y les estaba diciendo cómo es que iba a ser todo. Pero no solamente en esa parte del Evangelio de Lucas anuncia su muerte, sino la vuelve a anunciar en Lucas 9, 43 al 45. Y dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anunciaba otra vez su muerte, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. El Señor estaba haciendo dos cosas: proclamando la palabra y a través de la palabra ingresando en la mente de los hombres, en la manera de pensar de los hombres, y con eso estaba afectando sus almas. Pero también estaba diciendo: esto lo estoy haciendo porque es necesario que ustedes vuelvan a Dios. Y lo fue haciendo hasta que llegó el momento de cumplir con su misión. Es decir, Dios le dijo: ya les he hablado muchas cosas, pero ahora es necesario que yo entre en ese lugar secreto donde ustedes no pueden entrar. Y no solo entre yo, sino que permita que ustedes entren y conozcan todos los secretos que ustedes habían perdido. Y conozcan el por qué ustedes son como son. Y hacen muchas cosas, y muchas de ellas no quisieran hacerlas.
En Lucas 9, 51 al 56 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él dijo, él sabía que estaba yendo a Jerusalén, sabía que lo iban a matar. Y él dijo, a eso he venido. Y por eso es que ya es tiempo, después de haber predicado, después de haber hecho conocer a los hombres cuál era la voluntad de Dios, dijo, es hora de que vaya a Jerusalén. El relato de ese viaje abarca desde el capítulo 9 hasta parte del capítulo 19. Son casi 10 capítulos en los que relata el viaje hacia Jerusalén. Y Lucas cuenta algunos incidentes que sucedieron en el camino. Por ejemplo, en Lucas 9, 52 al 56 dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no les recibieron, pues su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Noten que está hablando con sus discípulos, con los que habían estado con él, escuchado el Evangelio directamente de la boca de Jesús y viendo todos los milagros que demostraban el poder que él tenía. Y ellos no lo entendieron. Ni ellos podían entrar en ese lugar secreto que genera el cambio radical del hombre. Lo que ahí estaba diciendo Jesús, estaba anunciando a qué vino y lo que estaba haciendo. Vino a buscar al hombre. Él dice, yo no he venido para condenarlos, he venido para salvarlos. Yo sé que son malos. Y yo sé por qué son malos. Eso es lo que ustedes no saben. Y yo he venido para hacerles conocer aquello. Lucas 10, del 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ustedes andan afanados en querer encontrar respuestas a todos. Andan muy ocupados y ajetreados, aunque esos sus ajetreos puedan ser con buenas intenciones, según su mente, pero no es vista de la misma manera a través de los ojos de Dios. Hay una cosa que es importante. Más que poseer todo el conocimiento del mundo, más que poseer todas las riquezas del mundo, hay una sola cosa que es importante. Y es el ser como Dios quiere que seamos. El buscar la forma para ser como Dios quiere que seamos. Todos estamos convencidos de que aunque lo queramos nosotros, no lo podemos lograr.
Pero Dios preparó un plan, y lo que el Señor estaba enseñando y proclamando era ese plan de Dios. Y lo que le estaba diciendo a Marta es, ella está haciendo lo correcto. Está dedicando su tiempo en entender, en conocer ese plan de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a transformar toda su vida. Y eso, el entendimiento de lo que ella está haciendo, le va a permitir una vida eterna junto a Dios. Eso es lo más importante, más que las cosas materiales. En Lucas 11, 27 al 28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Jesús estaba tratando de entrar en la mente de los hombres, estaba tratando de hacerles entender lo más importante en este mundo es restablecer nuestra relación con Dios. Y lo dijo de otras maneras también. ¿De qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas de este mundo si su alma va a perderla? ¿O cuánto pagarías? ¿Qué puedes dar tú para no perder tu alma? No puedes hacer nada. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nuevamente Jesús estaba tratando de entrar en el hombre. En Lucas 12, 13 al 15 dice, le dijo a uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuevamente les estaba diciendo, hay algo mucho más importante de las cosas de las que ustedes normalmente se ocupan. Y creo que ese mensaje nos llega a nosotros también. Es un mensaje para todo tiempo. Y Jesús, mediante parábolas, les decía lo que ocurriría con los que no escuchan su palabra. Si por un lado Jesús les estaba diciendo, esto es lo que más les conviene, pero también Jesús, a través de parábolas, les estaba diciendo, y si no pueden escuchar esto, esto es lo que les va a ocurrir. Lucas 14, del 15 al 24, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados
gustará mi cena. El Señor es claro. Están afanados por las cosas materiales, que incluso han rechazado la invitación que hace Dios. No, hay cosas más importantes que tener un momento con Dios. A Dios le vamos a dejar el espacio de tiempo que nos puedan dejar las cosas importantes que estamos haciendo. Entonces, nuestra vida o nuestros intentos de volver a relacionarnos con Dios no tienen efecto, porque lo que Dios ve son corazones dispuestos que lo estén buscando a Él, que estén buscando en Dios la solución de sus problemas. No me estoy refiriendo a los problemas materiales, sino de los problemas a los cuales el hombre no ha podido encontrar respuesta. ¿Por qué sigo haciendo lo malo si sé que es malo? ¿Por qué no puedo dejar de pecar aunque muchas veces me he propuesto hacerlo y no lo puedo hacer? ¿Por qué estoy poniendo como de mayor importancia a las cosas del mundo y lo he desplazado a Dios? ¿Por qué Dios no es el centro de mi vida? Hay muchas preguntas que el hombre se hace y nosotros nos hacemos. ¿Cuáles las respuestas a esas preguntas? Lucas, el Evangelio de Lucas es el que nos muestra nítidamente por qué no podemos encontrar esas respuestas. Una de ellas es porque estamos más dedicados a las cosas del mundo que a intentar conocerlo a Dios, entenderlo y restablecer nuestra relación. Algunas personas creen que con solo venir a la iglesia los domingos está todo hecho bien. Él ya está haciendo su parte y que Dios tiene la obligación de ayudar. Y cuando no lo ayuda, cuando ora y no tiene respuestas, dice, ¿qué pasa con Dios? Ya son 2 veces que le digo lo mismo y no hace lo que le pido. Y Dios te responde a través de Lucas. Tus prioridades no son las que Dios quiere que sean. Tú has confundido en algún momento, te has extraviado, y ahora Dios te dice, yo quiero recuperarte. Y Jesús les estaba diciendo eso. Pero no solo les dijo eso, les mostró muchas otras cosas por las cuales nosotros no podemos restablecer nuestra relación con Dios. ¿Y saben cuáles cosas son esas? Bueno, si quieren saberlo, vengan el próximo domingo a la misma hora. Que Dios nos bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.